Rubén Medina, soy de la Ciudad de México, ahora vivo en Estados Unidos, a donde soy profesor y también poeta. Alejandro Zambra, soy escritor chileno. Roberto es uno de los fundadores del infrarrealismo, junto con unos 8, 10 otros jóvenes, incluyendo Mario Santiago, José Peguero. Yo era también uno de los fundadores. Es un movimiento que surge a mediados del 75 y continúa, aunque varios miembros empiezan a salir de México: Bruno Montané, Bolaño, Mario Santiago. Yo salgo en el 78 y en cierta manera se continúa todavía durante los 80 con otras figuras, principalmente Mario Santiago. ¿Qué es el infrarrealismo? El infrarrealismo reúne a una serie de jóvenes que buscan hacer poesía y asumir el papel de escribir desde una posición ética, en el sentido de oponerse a las formas dominantes en que se hace la poesía, pero sobre todo a los grupos de poder, a los grupos que detentan o están imponiendo ciertas formas de ver la literatura, de ver la escritura y también la posición del escritor. Entonces estos jóvenes no tienen una estética específica, pero más que nada plantean la búsqueda de nuevas formas de comunicarse, de expresar, de entender el poema, muy relacionados a lo que sería la relación arte-vida, un poco retomando ciertas posturas de la vanguardia, ¿no? De una vanguardia que terminó cooptada y que estos jóvenes quieren, en cierta manera, volver a experimentar, ¿no? Para mí el infrarrealismo es un movimiento de vanguardia, ¿no? Y que retoma, como tú decías, la pulsión vanguardista. Por ahí dice en un verso Bolaño las 1000 vanguardias descuartizadas, ¿no? O sea, como el regreso de las 1000 vanguardias descuartizadas, que representa el deseo de inherente a la actividad artística de retomar una pulsión creadora genuina, ¿no? Más allá de los encasillamientos que suelen abundar, ¿no? Mi primer conocimiento de Roberto de Bolaño es como poeta, ¿no? Realmente para mí fue una sorpresa ir encontrando a lo largo de años su narrativa. Aunque por otro lado nos sorprende porque él escribía narrativa, escribía diarios, escribía muchas notas, tenía una habilidad para narrar cosas, desde que se le conocía solamente como poeta. Podrías tú llegar y contarle algo y podrían llegar otros amigos y él iba a contar lo que tú le acababas de contar, pero al cambiar y el contarlo, lo elaboraba, creaba ciertas otras suspenso, añadía cosas, y entonces lo que tú le habías contado se veía esa capacidad de narrar. Y yo creo que hasta ahora seguimos tratando de entender su alcance, sus propuestas, y también un poco tratar de quizá no contribuir a una mitificación que a él no le hubiera gustado, ¿no? Un poco volver a replantearnos quizá cuáles los centros de su escritura, ¿no? Tanto como poeta como narrador, ¿no? Pero me parece que vamos a seguir hablando muchos años sobre su escritura, ¿no? Yo siento, y creo que muchos escritores y lectores sentimos una cercanía enorme con Bolaño, porque cuando apareció, en verdad, se trataba de alguien que estaba leyendo cosas parecidas a las que leíamos nosotros. O sea, en particular en la literatura chilena, la figura de Nicanor Parra y Enrique Lin, ¿no? O sea, dos poetas que Bolaño leyó mucho y que nosotros también leíamos, ¿no? Yo siento como que Bolaño fuera una especie de hermano mayor, ¿no? O sea, no de gran hermano, sino de hermano mayor.
uno está esperando que llegue este hermano a contarte sus aventuras, qué sé yo. Y esa es mi sensación, en verdad. Yo pienso que él mismo sabía que esa división es artificial, ¿no? Que son facetas de una misma literatura. En particular, la poesía de Bolaño, en un sentido, es la poesía que escriben los personajes de Roberto Bolaño y viceversa, ¿no? O sea, las novelas también obedecen a una mirada que a la vez que narra se desmarca de los mecanismos tradicionales de narración. Entonces es difícil, yo creo que es imposible leer su poesía al margen de su narrativa, y a la vez su narrativa depende de su poesía, ¿no? Claro, como Detectives Salvajes, por ejemplo, que a lo largo de todo el libro central podría ser la poesía, ¿no? Claro, claro, y es un libro sobre la iniciación de un poeta, eh, pero sobre todo es un libro sobre el sentido de la literatura, digamos, así puesto con mayúsculas si cabe. Y desde esa perspectiva es artificial separarlo, ¿no? O sea, recordemos nada más cómo empiezan los Detectives Salvajes, ¿no? Con esta búsqueda de esta especie de competencia de tropos literarios, que es algo, claro, muy familiar para los poetas, pero más allá de que los personajes sean poetas, hay una idea de la literatura que es una idea de la poesía a la vez, o sea, que hace que sea inútil deslindar los géneros y a la vez necesario, ¿no? Pero un movimiento paradójico, ¿no? Yo creo que nos hemos quedado pensando en Bolaño como un narrador que en sus inicios fue poeta, o por otro lado, un poeta que escribe novelas. Y yo creo que quizá tenemos que ir más allá de estas dos posibilidades y ver cómo se nutren las dos actividades, cómo las maneja él con tanto talento, escribir poesía o escribir relatos o novelas, ¿no? Y cómo se están alimentando una y otra, ¿no? Entonces lo que importa más es quizá la actividad como escritor, y los géneros ya es una cuestión secundaria, ¿no?